La mayoría de las personas cree que su realidad cambiará cuando consiga más dinero, más oportunidades o el reconocimiento de los demás. Piensan que el día en que reciban un mejor salario, encuentren el trabajo perfecto o logren el éxito, por fin se sentirán seguros de sí mismos. Pero la verdad es exactamente la contraria. Tu realidad nunca cambia primero. Primero cambia la imagen que tienes de ti mismo y, como consecuencia, comienza a cambiar todo lo que te rodea. La autoestima no es el resultado del éxito. Es la causa silenciosa que lo hace posible. Observa la naturaleza. Un águila nunca pide permiso para volar. No espera que otras aves aprueben sus alas antes de lanzarse al vacío. Simplemente confía en aquello que ha desarrollado con el tiempo. Mientras los pequeños pájaros vuelan de un árbol a otro buscando seguridad, el águila asciende por encima de las tormentas porque entiende que su fuerza no depende del clima, sino de quién es realmente. Lo mismo ocurre con las personas. Quien vive dependiendo de la aprobación de los demás jamás encontrará paz, porque su valor cambiará cada vez que cambie la opinión de alguien más. Vivimos en una sociedad que constantemente intenta decirnos cuánto valemos. Las redes sociales, las críticas, las comparaciones y las expectativas ajenas hacen que muchas personas olviden quiénes son. Poco a poco comienzan a creer que su valor depende de su apariencia, de su cuenta bancaria o de los aplausos que reciben. Sin darse cuenta, entregan el control de su autoestima a personas que ni siquiera conocen su historia. Recuerdo caminar una mañana por un bosque cubierto por la niebla. A simple vista parecía que los árboles estaban completamente solos. No había ruido, no había movimiento y todo parecía inmóvil. Sin embargo, debajo de la tierra ocurría algo extraordinario. Sus raíces seguían creciendo en silencio, buscando agua y fortaleciéndose cada minuto. Fue entonces cuando comprendí una de las lecciones más importantes de mi vida. Lo que sostiene un árbol nunca es lo que todos ven. Son sus raíces invisibles. Con las personas sucede exactamente igual. Lo que sostiene tu vida no son los elogios que recibes. Es la imagen que tienes de ti mismo cuando nadie está mirando. Si cada crítica logra destruir tu confianza, significa que todavía estás construyendo tu identidad sobre la opinión de los demás. Pero cuando aprendes a conocerte, a respetarte y a desarrollar una autoestima firme, ocurre algo extraordinario. Las palabras negativas dejan de controlar tus emociones. Ya no necesitas demostrar constantemente tu valor. Descubres que la verdadera seguridad nace en el silencio, en la disciplina y en la decisión de convertirte cada día en una mejor versión de ti mismo. Porque el día que cambias la forma en que te ves, ese mismo día comienza a cambiar la forma en que el mundo te responde. Existe una razón por la que algunas personas permanecen atrapadas durante años en la misma realidad. No es porque les falte inteligencia. No es porque el destino esté en su contra. Muchas veces es porque en el fondo no creen que merecen una vida mejor. Y cuando una persona no se siente valiosa, comienza a aceptar situaciones que nunca debió permitir. Tolera la falta de respeto. Permanece en lugares donde no es feliz y renuncia a oportunidades antes de intentarlo. Todo porque la imagen que tiene de sí misma es demasiado pequeña para el futuro que desea construir. Recuerdo haber observado un bambú durante una fuerte tormenta. Mientras árboles enormes se quebraban por la fuerza del viento, el bambú simplemente se doblaba sin romperse. Cuando la tormenta terminó, volvió a levantarse con la misma firmeza de siempre. Aquella escena me enseñó una lección inolvidable. La verdadera fortaleza no consiste en aparentar que nunca tienes miedo. Consiste en confiar tanto en ti mismo que ninguna dificultad pueda destruir tu esencia.
Muchas personas esperan sentirse seguras para comenzar a actuar. Dicen, cuando tenga más confianza iniciaré mi proyecto. Cuando deje de tener miedo, hablaré en público. Cuando me sienta preparado, cambiaré mi vida. Pero ese día casi nunca llega. La confianza no aparece antes de la acción. Nace como consecuencia de ella. Cada pequeño paso que das fortalece la imagen que tienes de ti mismo. Cada desafío superado le demuestra a tu mente que eres mucho más capaz de lo que imaginabas. La naturaleza nunca duda de su propósito. El río no pregunta si será capaz de llegar al mar. Simplemente continúa avanzando, incluso cuando encuentra piedras en su camino. El sol no necesita la aprobación del cielo para salir cada mañana. Cumple su misión sin buscar reconocimiento. ¿Por qué nosotros deberíamos vivir esperando que alguien más valide nuestro valor? El mayor cambio ocurre cuando dejas de compararte con los demás y empiezas a competir únicamente con la persona que eras ayer. En ese momento descubres que la autoestima no crece con los aplausos, sino con las promesas que eres capaz de cumplirte a ti mismo. Cada vez que dices que harás algo y realmente lo haces, fortaleces tu carácter. Y cuando fortaleces tu carácter, tu confianza deja de depender de las circunstancias. Por eso, si quieres cambiar tu realidad, deja de esperar que el mundo cambie primero. Empieza por transformar la conversación que tienes contigo mismo cada día. Porque la voz que más escuchas no es la de los demás, es la tuya. Y si esa voz aprende a recordarte quién eres realmente, llegará un momento en el que ninguna crítica tendrá el poder de detenerte. Ese será el instante en el que tu autoestima dejará de ser una simple emoción y se convertirá en la fuerza que impulsará cada decisión de tu vida. Existe una razón por la que algunas personas permanecen atrapadas durante años en la misma realidad. No es porque les falte inteligencia. No es porque el destino esté en su contra. Muchas veces es porque en el fondo no creen que merecen una vida mejor. Y cuando una persona no se siente valiosa, comienza a aceptar situaciones que nunca debió permitir. Tolera la falta de respeto. Permanece en lugares donde no es feliz y renuncia a oportunidades antes de intentarlo. Todo porque la imagen que tiene de sí misma es demasiado pequeña para el futuro que desea construir. Recuerdo haber observado un bambú durante una fuerte tormenta. Mientras árboles enormes se quebraban por la fuerza del viento, el bambú simplemente se doblaba sin romperse. Cuando la tormenta terminó, volvió a levantarse con la misma firmeza de siempre. Aquella escena me enseñó una lección inolvidable. La verdadera fortaleza no consiste en aparentar que nunca tienes miedo. Consiste en confiar tanto en ti mismo que ninguna dificultad pueda destruir tu esencia. Muchas personas esperan sentirse seguras para comenzar a actuar. Dicen, cuando tenga más confianza, iniciaré mi proyecto. Cuando deje de tener miedo, hablaré en público. Cuando me sienta preparado, cambiaré mi vida. Pero ese día casi nunca llega. La confianza no aparece antes de la acción. Nace como consecuencia de ella. Cada pequeño paso que das fortalece la imagen que tienes de ti mismo. Cada desafío superado le demuestra a tu mente que eres mucho más capaz de lo que imaginabas. La naturaleza nunca duda de su propósito. El río no pregunta si será capaz de llegar al mar. Simplemente continúa avanzando, incluso cuando encuentra piedras en su camino. El sol no necesita la aprobación del cielo para salir cada mañana. Cumple su misión sin buscar reconocimiento. ¿Por qué nosotros deberíamos vivir esperando que alguien más valide nuestro valor? El mayor cambio ocurre cuando dejas de compararte con los demás y empiezas a competir únicamente con la persona que eras ayer.
En ese momento descubres que la autoestima no crece con los aplausos, sino con las promesas que eres capaz de cumplirte a ti mismo. Cada vez que dices que harás algo y realmente lo haces, fortaleces tu carácter. Y cuando fortaleces tu carácter, tu confianza deja de depender de las circunstancias. Por eso, si quieres cambiar tu realidad, deja de esperar que el mundo cambie primero. Empieza por transformar la conversación que tienes contigo mismo cada día. Porque la voz que más escuchas no es la de los demás, es la tuya. Y si esa voz aprende a recordarte quién eres realmente, llegará un momento en el que ninguna crítica tendrá el poder de detenerte. Ese será el instante en el que tu autoestima dejará de ser una simple emoción y se convertirá en la fuerza que impulsará cada decisión de tu vida. Hay una verdad que pocas personas aceptan. La forma en que hablas contigo mismo termina convirtiéndose en la forma en que vives. Si cada mañana repites que no eres suficiente, que nunca tendrás éxito o que los demás siempre son mejores que tú, llegará un momento en el que tu mente dejará de cuestionar esas palabras y comenzará a creerlas como si fueran una realidad. Por eso la autoestima no comienza frente al espejo. Comienza en las conversaciones silenciosas que tienes contigo, cuando nadie puede escucharte. Recuerdo haber observado un lago completamente inmóvil durante el amanecer. Su superficie reflejaba el cielo con tanta claridad que era imposible distinguir dónde terminaba el agua y dónde comenzaban las nubes. Entonces comprendí una lección extraordinaria. El lago solo podía reflejar belleza porque estaba en calma. Si el agua hubiera estado agitada, ninguna imagen habría podido verse con claridad. Nuestra mente funciona exactamente igual. Cuando está llena de dudas, miedos y pensamientos negativos, deja de ver las oportunidades que siempre han estado frente a nosotros. Muchas personas creen que el problema está en el mundo. Culpan a las circunstancias, a la economía, a la suerte o al pasado. Sin embargo, olvidan que dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y obtener resultados completamente diferentes. La diferencia no está en el escenario. Está en la forma en que cada una interpreta lo que está viviendo. Quien posee una autoestima fuerte ve un obstáculo como una oportunidad para crecer. Quien ha dejado de creer en sí mismo ve el mismo obstáculo como una razón para rendirse. La naturaleza jamás desperdicia una dificultad. Después de un incendio, el bosque vuelve a crecer con más fuerza. Después de una tormenta, las raíces se hacen más profundas. Incluso el diamante necesita soportar una enorme presión antes de revelar su verdadero valor. Entonces, ¿por qué nosotros creemos que cada problema significa que hemos fracasado? Tal vez aquello que hoy te duele no está destruyendo tu vida. Tal vez está formando la persona que necesitarás ser para alcanzar el futuro que deseas. Empieza a cuidar las palabras que utilizas contigo mismo. Cambia el no puedo por todavía estoy aprendiendo. Sustituye el nunca lo lograré por seguiré intentándolo. Parece un cambio pequeño, pero con el tiempo transforma completamente tu manera de actuar. Porque las personas no siempre actúan según su capacidad. La mayoría actúa según la imagen que tiene de sí misma. Y cuando esa imagen cambia, también cambian las decisiones, los hábitos y finalmente la realidad. Todo comienza en un lugar invisible. La manera en que decides creer en ti mismo cada día. Existe un momento en la vida en el que comprendes que el mayor obstáculo nunca fue la falta de oportunidades. El mayor obstáculo era la imagen limitada que habías construido sobre ti mismo. Mientras una persona cree que no merece algo mejor, aceptará una realidad que está muy por debajo de su verdadero potencial. Permanecerá en lugares donde no es valorada.
Soportará situaciones que lastiman su paz y dejará pasar oportunidades porque, en el fondo, piensa que no está preparada. La autoestima no solo cambia la manera en que te ves, cambia la manera en que eliges vivir. Recuerdo haber observado un árbol que había crecido sobre una enorme roca. A simple vista parecía imposible que pudiera sobrevivir allí. Sin embargo, con el paso de los años, sus raíces encontraron pequeños espacios entre las grietas hasta hacerse increíblemente fuertes. Aquel árbol no esperó un terreno perfecto para crecer. Se adaptó, persistió y convirtió un lugar difícil en el fundamento de su fortaleza. Entonces comprendí que las circunstancias nunca tienen la última palabra. La decisión de seguir creciendo siempre pertenece a quien se niega a rendirse. Muchas personas esperan sentirse listas antes de comenzar. Piensan que primero llegará la confianza y después darán el primer paso. Pero la realidad funciona al revés. La confianza nace cuando actúas a pesar del miedo. Cada pequeña victoria fortalece tu autoestima. Cada promesa que te haces y cumples le demuestra a tu mente que eres una persona capaz. Poco a poco dejas de depender de la aprobación de los demás porque empiezas a construir una prueba mucho más poderosa. Tus propias acciones. La naturaleza jamás pierde tiempo comparándose. El océano no intenta ser una montaña. El sol no compite con las estrellas. Cada elemento cumple su propósito con absoluta seguridad. Sin embargo, nosotros desperdiciamos años comparando nuestro camino con el de otras personas. Olvidamos que cada historia tiene un ritmo diferente y que el verdadero éxito consiste en convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, no en una copia de alguien más. A partir del momento en que decides respetarte, también cambian tus límites. Aprendes a decir no sin sentir culpa. Dejas de perseguir personas que no valoran tu presencia. Empiezas a rodearte de quienes inspiran crecimiento, en lugar de alimentar inseguridades. Y, casi sin darte cuenta, tu realidad comienza a transformarse. No porque el mundo haya cambiado de repente, sino porque tú ya no aceptas aquello que antes tolerabas. Nunca olvides esta verdad: la autoestima no se construye con palabras bonitas, sino con decisiones valientes tomadas cada día. Se fortalece cuando eliges avanzar aunque tengas miedo, cuando mantienes tu disciplina incluso sin reconocimiento y cuando recuerdas que tu valor no depende de la opinión de nadie. El día en que realmente comprendas eso, descubrirás que la realidad que siempre soñaste comenzó a cambiar desde el instante en que decidiste creer en ti mismo. Hay personas que pasan toda su vida esperando el momento perfecto para creer en sí mismas. Piensan que cuando tengan más experiencia, más dinero o más reconocimiento, entonces comenzarán a sentirse seguras. Pero ese momento casi nunca llega. La autoestima no aparece como una recompensa después del éxito. Es la fuerza que te permite avanzar antes de que el éxito exista. Si esperas sentirte completamente preparado para comenzar, pasarán los años y descubrirás que el miedo siempre encuentra una nueva excusa para detenerte. Recuerdo haber visto una pequeña semilla abrirse paso entre el suelo, después de una larga temporada de lluvia. Nadie la ayudó. Nadie le aseguró que sobreviviría. Aún así siguió creciendo hacia la luz. Durante semanas parecía demasiado frágil para soportar el viento. Sin embargo, cada día que resistía se volvía un poco más fuerte. Aquella imagen me hizo comprender que el crecimiento nunca comienza con fuerza. Comienza con valentía. La fortaleza llega después de haber resistido muchas tormentas. Lo mismo ocurre contigo.
cada vez que enfrentas un desafío sin abandonar, tu autoestima crece un poco más. No importa si el resultado no es perfecto. Lo verdaderamente importante es que demuestras a tu mente que eres capaz de actuar incluso cuando aparecen las dudas. Poco a poco dejas de tener miedo al fracaso porque entiendes que cada intento te acerca a una versión más fuerte de ti mismo. Vivimos en una cultura que celebra únicamente los resultados visibles. Admiramos al empresario exitoso, al atleta campeón o al artista reconocido. Pero casi nadie observa los años de disciplina, los sacrificios silenciosos y las incontables veces que tuvieron que levantarse después de caer. La autoestima se construye precisamente en esos momentos invisibles, cuando nadie aplaude y aún así decides continuar. La naturaleza nunca florece de un día para otro. Cada estación cumple una función diferente. El invierno fortalece las raíces. La primavera despierta el crecimiento. El verano desarrolla la abundancia y el otoño prepara un nuevo comienzo. Tu vida también tiene estaciones. Habrá momentos donde avances rápidamente y otros donde sentirás que nada cambia. No confundas esos periodos de silencio con un fracaso. Muchas veces, las transformaciones más importantes están ocurriendo debajo de la superficie. Empieza a valorar cada pequeño progreso. Celebra la disciplina de levantarte un día más. Reconoce el esfuerzo de seguir, aprendiendo cuando otros ya se rindieron. Porque una autoestima sólida no nace de hacer cosas extraordinarias una sola vez. Nace de repetir pequeñas acciones, correctas hasta que se convierten en parte de tu identidad. Y cuando tu identidad cambia, tus decisiones cambian. Tus hábitos cambian. Tu realidad cambia. Todo comienza el día en que dejas de esperar permiso para creer en ti y decides convertirte en la persona que siempre has sido capaz de ser. Llega un momento en la vida en el que entiendes que el verdadero cambio no ocurre cuando el mundo empieza a tratarte de manera diferente. Ocurre cuando tú dejas de aceptar aquello que durante años creíste que merecías. Una autoestima fuerte transforma tus decisiones antes de transformar tus resultados. Empiezas a elegir con más sabiduría. Hablas con más seguridad y caminas con una tranquilidad que no depende de la opinión de nadie. No porque te sientas superior, sino porque finalmente comprendes tu propio valor. Recuerdo haber observado un río atravesando un enorme cañón. A simple vista parecía imposible que el agua pudiera abrirse paso entre aquellas rocas gigantes. Sin embargo, el río nunca luchaba contra ellas con violencia. Avanzaba con paciencia, día tras día, año tras año. Con el tiempo, incluso la piedra más dura terminó cediendo. Aquella imagen me enseñó que la verdadera fuerza no siempre es la más ruidosa. Muchas veces es la constancia silenciosa, la que termina cambiando aquello que parecía imposible. Lo mismo sucede con la autoestima. No se fortalece de un día para otro. Se construye cada vez que decides respetarte, cada vez que mantienes una promesa que te hiciste, cada vez que eliges la disciplina en lugar de la comodidad. Esas pequeñas decisiones parecen insignificantes, pero con el paso del tiempo forman una identidad completamente nueva. Y cuando cambia tu identidad, cambia la forma en que enfrentas la vida. Muchas personas desperdician años intentando convencer a los demás de que tienen valor. Publican cada logro. Buscan aprobación constante y sienten la necesidad de demostrar que están progresando. Sin embargo, quien realmente confía en sí mismo ya no necesita demostrar nada. Sus acciones hablan antes que sus palabras. Su carácter transmite una seguridad que no depende de los aplausos.
Ha comprendido que el respeto más importante nunca viene del exterior. Nace dentro de uno mismo. La naturaleza nunca intenta impresionar a nadie. Un árbol florece porque ha llegado su momento, no porque alguien lo esté observando. El sol ilumina cada mañana sin esperar reconocimiento. El océano sigue moviendo sus olas aunque nadie esté mirando la costa. Esa es la verdadera enseñanza. Haz las cosas porque forman parte de quien eres, no porque esperas que alguien las admire. Empieza a vivir de acuerdo con tus principios, y no con las expectativas de los demás. Habrá personas que no entenderán tus decisiones. Otras criticarán tu cambio porque estaban acostumbradas a una versión más insegura de ti. No permitas que eso te detenga. Cada paso que das hacia una autoestima más fuerte también te aleja de la vida que antes te conformabas con aceptar. Y cuando mantengas esa dirección durante suficiente tiempo, descubrirás que no solo cambió tu confianza, cambió por completo la realidad que un día parecía imposible alcanzar. Existe una diferencia enorme entre vivir intentando demostrar tu valor y vivir sabiendo quién eres. La primera opción te obliga a buscar aprobación constantemente. La segunda te permite caminar con tranquilidad, incluso cuando nadie reconoce tu esfuerzo. La autoestima verdadera no nace cuando el mundo empieza a aplaudirte. Nace el día en que dejas de depender de esos aplausos para seguir avanzando. Ese es el momento en que recuperas el control de tu propia vida. Recuerdo haber contemplado una montaña durante el amanecer. Permanecía inmóvil mientras el viento golpeaba sus laderas y las nubes cubrían su cima. Nada parecía alterar su presencia. Entonces comprendí que la montaña no necesitaba defender su grandeza. Su firmeza hablaba por ella. Lo mismo sucede con una persona que ha construido una autoestima sólida. No siente la necesidad de responder a cada crítica, de justificar cada decisión o de convencer a todos de que está en el camino correcto. Su paz vale más que cualquier discusión. Muchas personas gastan una enorme cantidad de energía intentando demostrar que son suficientes. Quieren impresionar con lo que tienen, con lo que saben o con lo que han conseguido. Sin darse cuenta, terminan viviendo para satisfacer expectativas ajenas en lugar de cumplir su verdadero propósito. Pero cuando aprendes a respetarte, esa necesidad desaparece. Comprendes que tu valor nunca estuvo en aquello que posees, sino en la persona que eliges ser cada día. La naturaleza vuelve a recordarnos esta verdad. El océano no compite con el cielo. El bosque no intenta parecerse al desierto. Cada elemento cumple su función con absoluta seguridad porque conoce su propósito. Nosotros también deberíamos vivir de esa manera. Dejar de compararnos con quienes avanzan a un ritmo diferente y concentrarnos en desarrollar el potencial que existe dentro de nosotros. Cada desafío que enfrentas es una oportunidad para fortalecer tu carácter. Cada vez que decides levantarte después de una caída, envías un mensaje poderoso a tu mente: soy más fuerte de lo que imaginaba. Esa confianza no aparece de un día para otro. Se construye con cientos de pequeñas decisiones tomadas cuando nadie está observando. Se construye en los días difíciles, cuando eliges continuar aunque los resultados todavía no sean visibles. Nunca olvides que las personas que inspiran al mundo no son aquellas que jamás sintieron miedo. Son las que decidieron avanzar. A pesar de él, ellas comprendieron que la autoestima no consiste en creer que eres perfecto. Consiste en aceptar tus imperfecciones sin permitir que ellas definan tu futuro. Y cuando llegas a ese nivel de madurez, descubres que el mayor cambio no ocurre fuera de ti. Ocurre dentro. Desde ese instante, tu manera de hablar,
de actuar y de enfrentar los problemas comienza a transformarse. Poco a poco. La realidad que antes parecía imposible empieza a convertirse en la consecuencia natural de la persona en la que te has convertido. Después de todo este recorrido, quiero dejarte una reflexión que puede cambiar la manera en la que ves tu propia vida. Muchas personas pasan años intentando cambiar su realidad sin darse cuenta de que el verdadero cambio siempre comienza en el interior. Esperan que las circunstancias mejoren para sentirse seguros. Esperan que lleguen las oportunidades para creer en sí mismos y esperan que alguien los valore para reconocer su propio potencial. Sin embargo, la vida funciona de una forma muy diferente. El mundo siempre responderá a la imagen que tienes de ti mismo. Si dudas constantemente de tu valor, tus decisiones estarán llenas de miedo. Si aprendes a confiar en quién eres, empezarás a actuar con una seguridad que abrirá puertas que antes parecían imposibles. Recuerda la naturaleza una última vez. Ninguna montaña intenta demostrar su grandeza. Ningún río pide permiso para seguir avanzando. Ningún árbol deja de crecer porque alguien dude de su capacidad. Cada uno cumple su propósito con paciencia, disciplina y constancia. Nosotros también deberíamos vivir de esa manera. Sin compararnos, sin buscar aprobación. Constante y sin permitir que la opinión de otros decida el rumbo de nuestra vida. Tal vez hoy no tengas todo lo que deseas. Quizá todavía existan obstáculos, miedos o incertidumbre. Pero nunca confundas tu situación actual con tu verdadero potencial. Lo que ves hoy es solo un capítulo de tu historia, no el final del libro. Cada día tienes una nueva oportunidad para fortalecer tu carácter, cuidar tus pensamientos y convertirte en la persona que siempre has querido ser. A partir de este momento, deja de hablarte como si fueras tu peor enemigo. Empieza a tratarte con el mismo respeto, paciencia y comprensión que ofrecerías a alguien que realmente amas. Perdona tus errores, aprende de ellos y continúa avanzando. La perfección nunca ha sido el objetivo. El verdadero objetivo es crecer un poco más cada día. Cuando desarrollas una autoestima fuerte, ya no necesitas demostrar nada. Dejas de competir con los demás porque entiendes que tu única competencia eres tú mismo. Tus decisiones dejan de estar guiadas por el miedo y comienzan a estar guiadas por tus principios. Descubres que la paz vale más que la aprobación y que la disciplina vale mucho más que la motivación pasajera. Si algún día vuelves a dudar de ti, recuerda todo lo que la naturaleza nos enseña. Las raíces crecen en silencio. Los diamantes se forman bajo presión. Las tormentas fortalecen los árboles. Y el amanecer siempre llega después de la noche más oscura. Tú también estás creciendo, incluso cuando todavía no puedes verlo. Nunca olvides esta verdad. Tu realidad cambiará el día en que cambie la manera en que te ves a ti mismo. Ese será el momento en que dejarás de vivir limitado por el miedo y comenzarás a construir una vida guiada por la confianza, la disciplina y el respeto hacia quien realmente eres. Porque el mayor cambio que experimentarás jamás comenzará afuera. Siempre comienza